¿Qué tal? Bienvenidos a la siguiente emisión de la escalera de los 60. Como recordarán en el video anterior, trabajamos con la parte, pues básicamente de lo que sería la base, es decir, toda la definición de estos elementos, que sería eh, el escalón, la parte del soporte, la parte de la alfombra, los materiales, y eso fue lo que hicimos en el video pasado, que pueden consultarlo con mucho gusto. En esta ocasión lo que vamos a trabajar es la parte, obviamente, del barandal. Eh, Esta parte del barandal es interesante porque, bueno, vamos a ver cómo definimos esto, cómo definimos el acordeón, que viene siendo un sweep. Una parte también muy interesante es ver cómo hacemos este tipo de toda esta parte de esta forma del barandal, ¿no? Adicionalmente a todo esto, la parte, por ejemplo, de los soportes, es importante mencionarlo, tiene soportes en la parte inferior y en la parte superior. En el término, hablando ya de la escalera, pues bueno, dentro de Revit, el soporte inferior no tengo ningún problema, pero no me deja poner soporte inferior y superior. Así que el soporte superior pues lo tenemos que crear dentro de la misma repetición de lo que yo llamo el acordeón. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver ahorita en este video. Espero que les sea atractivo, y bueno, esto fue donde nos quedamos en el video anterior. Si ustedes recuerdan, al final hicimos nuestro pequeño nuestra escalera sin barandales. Ahora bien, vamos a poner nuestro barandal. Ya lo tengo definido y ahorita lo voy a explicar. Básicamente, pues voy a poner mi barandal. Yo tengo mi barandal, en este caso, tengo bueno, obviamente varias pruebas. Voy a usar este que se llama test izquierdo, que a final de cuentas pues es el barandal bueno para mí. Y una de las razones es que yo puse el barandal directamente, pues vamos a decir que lo voy a poner a mano. La realidad es que me va a permitir colocarlo al inicio. Si yo utilizo el que genera la escalera, me lo voy a poner al inicio del escalón. Y si ustedes ven el desarrollo de la escalera, el poste, que es como empieza a medio escalón. Entonces, bueno, esta es una parte importante que nosotros vamos a colocar. Le voy a dar OK y me coloca ya mis elementos. Aquí podemos ver que en el soporte pues tenemos esta parte de los soportes que están sobre ya los escalones, y en el otro lado pues hacemos exactamente lo mismo. Yo podría copiarlo, o en dado caso pues bueno, vuelvo a generar un railing o un elemento. Yo creo que va a ser más sencillo en este caso copiarlo. Lo voy a copiar y en dado caso, si no, posteriormente yo ya lo puedo ajustar, pero bueno, lo voy a copiar más o menos aquí. Como mencionaba, bueno, dependiendo del sentido del barandal, pues simplemente eso ya es cuestión cómo se maneja dentro de Revit. Yo le puedo dar una parte inversa y ya se coloca. Si necesito más precisión, lo puedo hacer. Y entonces al día de hoy pues lo que vemos es que nuestro barandal pues quedó obviamente en el piso, pero una manera muy sencilla de hacerlo es simplemente selecciono el barandal y le digo que necesitamos un nuevo huésped o host, y se acomoda automáticamente. Obviamente lo mismo lo repetimos de este lado, new host, y se coloca, y ya tenemos nuestro elemento
donde vamos a ver cómo de alguna forma nosotros fuimos realizando los diferentes procesos. Si por alguna razón vamos a ver que este proceso se nos quedó un poquito por los cálculos, yo ya lo había considerado que quedaba dentro de este escalón, pues lo desplazamos unos pequeños centímetros. Lo voy a seleccionar y ya nada más los vamos a mover. Ok, lo vamos a mover pues un pedacito, vamos a suponer como de aquí a acá, de tal suerte que lo que tenemos que ver es que nuestro soporte pues esté ubicado en el como ustedes pueden ver aquí en esta parte, ok, estos dos soportes pues que compartan el mismo escalón para que nos quede de manera lógica. Así fue como yo ahorita de momento lo escogí, pero bueno, no es nada fuera de lo común. ¿Cómo está definido? Y ahí es donde viene la parte interesante, la escalera. Entonces vamos a tocar el barandal. Como ustedes pueden ver, dentro de esta parte del barandal, aquí nosotros no tenemos ningún cambio general en la parte exterior. Es decir, aquí no tengo yo nada que cambiarle, que modificarle. Todo está aquí adentro. Ok, y entonces vamos a empezar a ver temas interesantes. Por ejemplo, bueno, en los barandales, cómo están estructurados generalmente por la parte horizontal o los rieles, la parte vertical o balaustradas. También puedo tener el riel superior y donde va a reposar las manos. ¿Okay? ¿Cuáles son uno de los temas importantes aquí? Por ejemplo, de rieles, pues no tenemos nosotros definido ningún riel. ¿Por qué? Pues porque solamente está el barandal, el pasamanos, ¿no? Como ustedes pueden notar aquí, el top rail no tenemos ninguno definido. Aquí nos dice que la altura es 1050, pero no estoy usando el top rail. ¿Okay? Eso es importante verlo porque a final de cuentas la manera, bueno, yo hice varios intentos, ¿no? Entonces mi intento inicial fue usar el top rail, pero precisamente en el momento en que yo quiero hacer el quiebre del barandal, pues con el top rail no se deja, se puede y se deja con el otro del handrail. Entonces una parte importante es que no tiene ninguna definición. En realidad este que están viendo aquí es el pasamanos, o lo que llamaríamos nosotros el handrail 1. Yo puedo tener dos. En este caso yo tengo este que se llama handrail, lo puse en posición izquierda como ustedes ya vieron, y después lo puedo cambiar como nada más con las flechas hacia el lado. Y vamos a ver algo importante. En este caso, estamos viendo aquí que este tipo, aparte del izquierdo, el inicio del barandal. Esta definición que yo puse aquí es la que nosotros vamos a analizar en una primera instancia. Entonces, ¿cuáles son los temas importantes aquí? Los temas importantes son, uno, le di que hiciera un fillet, voy a poner la imagen aquí para que se vea mejor, que lo podamos apreciar bien. Y entonces selecciono mi inicio de barandal, y como ustedes pueden ver aquí en esta parte, yo ya tengo este elemento que yo le puse un fillet. Este fillet pues prácticamente me hace este elemento. Dependiendo obviamente del valor que yo le ponga, pues este fillet se puede hacer de muchas maneras.
Pues prácticamente un poquito como fue al feeling, entre prueba y error con este modelo que van a ver con un fillet de 100, pues da esta curva sin mayor problema. El otro tema que es importante resaltar es este hand clearance de menos 50. ¿Esto qué significa? Que el barandal pues lo desplaza un pedacito hacia un lado para que quede exactamente al centro y sustituya, digamos, el top rail que teníamos, ¿no? Y aquí pues obviamente yo ya pongo la altura. El perfil de la parte es un rectángulo, es un perfil rectangular de 100, perdón, por 15, 100 milímetros por 15. Y le puse una transición simple, ¿ok? Pero realmente la parte importante es el fillet, el radio de 100 y el hand clearance de menos 50. ¿Por qué lo definí la altura de 1,50 m? Más o menos es lo que consideré que era visualmente la altura de ese barandal. ¿Ok? Aquí nada más se definió el material, que pues bueno, lo puse color aluminio. Y vamos a ver que tanto al inicio como al final yo definí un poste. Ese poste que está aquí, en este caso que es el inicio, pues viene siendo esta parte de aquí. Este es mi poste que tiene una longitud de 0, es decir, no dejé que se extendiera más, sino que le diera 0. El 0 es importante porque si yo lo doy más, este radio se me hace una bolita. Entonces, si yo lo pongo como 0, hace un filete continuo, el cual queda bastante bien. Como ustedes verán, tanto al inicio como al final tiene la misma definición. Y en este caso, aquí la parte importante es el extremo. ¿Qué significa este acordeón del extremo? Este acordeón del extremo, que es la terminación, es exactamente lo que viene de aquí hasta acá. Es decir, esta parte es la que se repite, pero si nosotros vemos esta, digamos que viene horizontal, vertical y un poquito cachito horizontal, o si lo quieren ver inclinado, ese tema es mi acordeón del extremo. Yo hice esta familia para que, pues para que casara con mi repetición, mi factor de repetición que yo ya tengo. ¿Okay? Entonces, esos son en esta parte los temas importantes, digamos, de esta parte superior, este fillet, que tenga esta curvita, y después, a final de cuentas, el extremo. ¿Ok? Ya una vez que tenemos esa parte definida, la otra parte importante donde se define todo es en esta parte de la balaustrada. ¿Cuáles son los temas importantes? Primero, bueno, yo puedo espaciar o definir como lo quiero. En este caso, le puse aquí que sea al inicio, es decir, que empiece a poner el patrón al inicio para que no me lo mueva, sino que desde aquí sea el arranque. Vamos a ver que en esta parte de que si quiero que justifique y que si pone esto, no le vamos a poner pues precisamente nada, aquí va a ser nada, y ninguno de estos elementos están definidos, es decir, no estoy usando ninguno de estos. Y también es muy importante este se usaría solamente si yo no voy a utilizar esta parte, pero como aquí ninguno de estos son de los que yo estoy usando. ¿Cuál es la parte importante aquí a utilizar? Pues bueno, básicamente tenemos el poste y después el acordeón, y como mencionaba anteriormente, pues se repite, ¿no?
poste, acordeón, poste, acordeón, poste, acordeón, poste, y después viene el acordeón, pero no el normal, sino el acordeón lateral. Es decir, empieza empezaría aquí. Este es uno, después el poste, otro, después el poste, otro, después el poste, y ya después va a venir este último, que es el que tiene el soporte lateral, como el que nosotros vemos aquí. Ese es básicamente el espaciamiento. Vamos a ver que este poste que yo definí empieza desde 0, empieza aquí a la altura de 0, ok, eso es importante, y llega, es relativo el 1050, porque en realidad pues nada más llega hasta un tramo muy pequeño, que son 200 unidades. Y después el acordeón empieza a partir de los 20 centímetros de las 200 y llega al 1035. La razón que llega al 1035 es que aquí, junto con el poste que tenemos nosotros definido, ya llega con los 1050 precisamente. Aquí sí hubo que jugar un poquito con las alturas para que llegara exactamente este poste, que lo tuve que adicionar en el patrón aquí. Y después, como mencionaba en el video anterior, cada escalón o cada espaciamiento está definido por 250. Entonces, si el espaciamiento o la huella es de 280, pues tendría que modificar yo aquí también ese de 280. Bueno, dicho todo esto, ahora sí lo que podemos y debemos hacer es revisar cada uno de estas familias, cómo fueron creadas. La que primero vale la pena revisar, pues bueno, vámonos de menos a más, sería el poste. En este caso, bueno, ya sabemos que aquí en las familias tenemos pues todos nuestros elementos de los barandales, y entonces, por ejemplo, aquí tengo mi poste. Le puse originalmente poste doble porque bueno, el poste doble pensaba yo hacerlo tanto arriba como abajo, pero es importante que nosotros, cuando vemos nuestro poste, que es este solo, aunque yo le adicionara más postes, ya no me lo refleja. Así funciona en este caso la parte del modelo, es decir, la manera como esto lo utiliza la forma de la escalera, pues es esta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo generé? Una extrusión y después un elemento de corte, que es este, ¿ok? Si yo lo que generalmente hago es lo tomo prestado de algunos otros elementos que ya están definidos en las familias, lo renombro y lo utilizo, ¿no? Por ejemplo, aquí pues ya, bueno, ya viene la altura que dice 90, ¿ok? La distancia de barandal, que es la que yo le puse, que es de 20. Vean ustedes que aquí este plano es un plano de referencia horizontal y estos son inclinados. Muy importante, aunque esto sea inclinado, las distancias que valen cuando se genera la geometría son en horizontal, es decir, las cotas que valen son estas en horizontal. Por eso trazamos este plano de referencia horizontal, porque a final de cuentas con este plano horizontal yo ya puedo generarlo. Sin embargo, estos planos obviamente inclinados son los que, cuando la escalera, bueno, el barandal, porque este es un barandal genérico, está en una rampa o en una escalera o en algún plano, pues va a tomar ese ángulo, ¿no?
y ya está. Eh, Básicamente, como mencionaba, esto es una extrusión, es un círculo, lo extruí y lo extruí tomándolo obviamente desde la referencia, ¿no? Es decir, yo aquí se puede notar que el círculo lo empecé aquí abajo, en este plano, que es el plano de aquí abajo, lo extendí, no es necesario que llegue hasta el otro lado, y esta sí es una extrusión que va en este plano, es decir, si yo, por ejemplo, déjenme seleccionarla, esto lo veo en la parte de 3D, en la casita, aquí no se nota, aquí está, ¿no? Entonces, esta es una extrusión que está precisamente de este lado, y el otro, que es el circular, es una extrusión que va del plano inferior hacia arriba. ¿Ok? Ya una vez que tenemos esta extrusión, pues la salvamos. Yo aquí había generado varias familias como para irle dando los diferentes diámetros, etcétera. Siendo bien sinceros, eh, no era tan necesario, porque aquí el espaciamiento, aquí hay una que yo le puse distancia de poste, pero como mencionaba, intenté hacer varios ejemplos con poner un poste acá arriba que me genera el poste de abajo y el poste de arriba en una sola exhibición, y la realidad es que nunca funcionó. Entonces, no hay que ponerla complicada para Revit. Con un solo poste, si ponen más o algo similar, no va a funcionar, y tiene que ser obviamente esta parte que empiece en este plano. ¿De dónde saqué yo este elemento? Pues bueno, simplemente cuando yo, por ejemplo, me voy aquí a abrir una familia de los que ya tiene creados el mismo sistema, por ejemplo, bueno, si aquí no, a veces no sucede, ¿no? En estas versiones ya más nuevas, pues yo puedo cargar en la parte de la nube, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo ir aquí y en Insert, quiero cargar una familia, y de esta manera pues yo ya puedo buscarla, ¿no? Y entonces dentro de los railings, pues yo tomé algunos de estos de balaustrada custom, cualquiera de estos que tomen ustedes. En el momento cuando yo le digo cargar, lo cargo, por ejemplo, aunque no lo use, lo cargo aquí en el modelo, y y lo selecciono, por ejemplo, me parece que era uno de estos, si no ahorita lo checamos, le doy edit, vemos que este es un poste cuadrado, pero es exactamente el mismo proceso, y lo único que hice fue pues literal ya tomar el elemento como está, ¿no? Me voy a la izquierda, vemos que aquí tiene los planos, y simplemente pues lo sustituimos y lo ponemos. En este caso, por ejemplo, acá tiene 100, yo hice un poquito de cambios, en este caso que el plano de referencia, y arriba fue donde se sacó el elemento, y digamos que así fue como me quedó a mí a partir del reference level. Yo lo puse acá, le puse esta distancia de 229, pero en realidad esta es para el corte. Ok, ese ya fue nuestro elemento, llamémosle así, de el poste que nosotros
ya tenemos aquí definido. El siguiente elemento es el acordeón. Vamos a ver, aquí yo hice varios, en realidad no importa, aquí fueron varios ejercicios con diferente espaciamiento, aunque en realidad el que nos vamos a fijar fue en el espacio 25. Vean ustedes que esta es la forma del elemento que acabó siendo generada, que lo que incluye es el acordeón, empieza aquí y al terminar es el mismo proceso que vimos hace rato, es el poste y lo corta, ok, únicamente corta el poste. Si por alguna razón nos corta este elemento, cuando yo me voy a modify aquí en la parte de cortar, yo le digo un cut geometry y selecciono este elemento para que cuando la operación sea de corte no me corte este soporte, sino nada más este. Vamos a verlo de igual manera en esta parte. ¿Qué es la parte importante? La parte importante es que este es el centro y ahí tiene que empezar todo nuestro elemento, que es el que repite, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso aquí yo lo hice, también esto ha sido a prueba y error, entonces funcionó mucho mejor al inicio que al final. Esta es una extrusión, esta le hice un sweep, esta fue un sweep, aquí generé este elemento, es decir, el sweep es, si yo le digo edit sweep, pues tenemos nosotros pues esta línea y en el plano pues es un círculo, y así de fácil fue como yo generé el sweep que tenemos aquí. De igual manera, estos elementos que están ustedes viendo aquí, pues los saqué de otro elemento de balaustrada, en el cual así como estaban las familias, yo bajé un panel, es decir, cuando yo estoy aquí en el proyecto, este yo lo tengo como panel. Entonces, de la misma manera, yo bajé, por ejemplo, uno como este, que es el panel glazed, lo tomé, y si ustedes ven, yo me voy aquí a la vista, le digo la vista de elevación, por ejemplo a la izquierda, y estamos viendo que tiene exactamente pues esto. Yo ya lo único que hice fue seleccionarlos, borrarlos, bueno, borrar lo que no requería y sustituirlo. ¿Cómo lo sustituimos? Pues básicamente, como vamos a ver aquí, este es un sweep. Así como este es un sweep o un barrido, este también es un sweep, donde yo le definí el espesor, es decir, en vez de este plano que era el original, pues yo ya le puse este, y aquí saqué este poste que dice 15. Como mencionaba hace rato, lo ideal es acotarlo de manera horizontal, pero bueno, en este caso pues lo puedo aproximar, y yo ya le puse este valor, y si no lo iba a ajustar a mano. Estamos viendo que entonces todo le puse un espesor de 2, saqué estos planos, este plano que va a ser el espesor de 2, y pues básicamente pues seguí un poquito el sweep. Si yo ya me voy a la parte de 3D, nosotros podemos ver que ese barrido es este barrido, que es esta forma, y la sección que es de 2x2 o 4x2, déjenme ver, no estoy tan seguro, al menos el ancho es 2 y me parece que el espesor es de 2, es decir, es un cuadrado. Y importante, el sweep, para que me funcionara bien y llegara como yo quería, la ruta fue por la parte de adentro, es decir, esto lo generó hacia adentro, y aunque se vea así en B, si yo este barandal lo pongo horizontal, esto se ajusta y queda todo perfectamente horizontal.
la manera que yo sugiero hacer esta construcción es vía sweep. Si ustedes usan un barrido, un sweep, queda todo perfectamente bien. La razón por qué le hice de 25, etcétera, pues son pruebas. En realidad no necesitaba andar haciendo tantas familias, con esta era más que suficiente. Y bueno, ya una vez que tenemos estos elementos, vamos a ver el otro elemento que es importante, que es, déjenme borrar el poste. Nos hace falta el otro elemento, que es el acordeón lateral. Vamos a ver que es precisamente parecido, es el mismo patrón, simplemente lo que le agregué en este patrón es otro sweep que se coloca de esta manera. Es decir, el sweep que nosotros ya vimos anteriormente, que es con este, es exactamente igual, lo renombré y aquí generé este que es un sweep, que es la misma sección, viene de acá arriba. Vean ustedes que este elemento aquí baja, y ya una vez que generé este sweep, aquí generé este otro sweep, donde vean ustedes que generé esta ruta y el círculo lo puse no al centro, sino aquí pegado, para que cuando se quedara dentro de la patita. Esto, ¿cómo lo puedo ver? Bueno, si yo estoy en la parte izquierda, aquí veo el poste, pero si yo lo veo de frente, por ejemplo, aquí puedo ver perfectamente mi sweep. Aquí no puse una distancia, lo hice relativamente a ojo, pero si por ejemplo yo le digo edit sweep, toco este elemento y le digo sketch path, bueno, aquí ya vienen ciertas distancias que yo ya le puse, 559, 280, que empezara exactamente en la intersección, y ya eso fue lo que me ayudó. Y en el caso, por ejemplo, de este elemento, pues es exactamente igual. A final de cuentas, lo que baja más este poste es la diferencia del escalón. Es decir, de alguna manera ya lo ajusté para que llegara perfectamente a donde descansa en el escalón. ¿Ok? Y por último, el otro elemento que hace falta revisar rápido es, bueno, lo voy a salvar. El otro elemento es precisamente esta terminación que es que se llama acordeón extremo. ¿Ok? Este que yo renombré como acordeón extremo, pues básicamente es este pedacito donde empieza justo cuando termina el barandal. Es decir, cuando el barandal da la vuelta, es decir, aquí da, donde este barandal da la vuelta aquí ya empieza este elemento y sigue para acá. Esto que están viendo ustedes de esta forma es lo que se ve de este lado. Entonces, si yo lo veo, por ejemplo, del lado izquierdo, esta es la vista, y si yo lo veo de frente, esta es la manera. ¿Ok? Igual es un sweep, yo le digo editar el sweep. Básicamente aquí no hay mucha ciencia, fue acercándose los ángulos, buscándolos, modificándolos. Vamos a ver que si yo aquí le doy sketch path, aquí tengo este ángulo que es ángulo 1, largo de la pata, que es igual el largo de la pata de este lado que el largo de la pata de este lado, y esta es la longitud. Y tengo estos dos ángulos. Estos elementos, cuando yo los
los estoy utilizando como son parámetros. Yo ya los tengo aquí parametrizados. Primero lo dibujé en un corte, tomé las líneas, más o menos los valores, pero ya una vez insertándolo, pues lo único que hice fue precisamente ya estando aquí, es ir ajustando estos valores para que esto se fuera precisamente empalmando. Ya una vez que quedó, pues ya funciona. De este lado no realicé algo así porque bueno, tendría que ser el otro extremo, pero como ustedes pueden ver, eh, aquí es cosa de ir probando, de ir viendo cómo quedan las cosas, y si algo nos hace falta un detallito es poderlo manejar. Eh, pues bueno, básicamente eso sería todo. Solamente recordar que, por ejemplo, cuando yo le doy eh, a los elementos, como sería el poste doble o por ejemplo este que dice aquí es donde yo le asigno el material, y obviamente estos valores por si necesito hacer yo algún ajuste. Eh, pero en realidad con esos valores que yo tengo y que probé, que fue, bueno, déjenme repetirlo aquí. Por ejemplo, aquí la distancia del barandal le puse 200, la distancia del poste 125, que si yo veo el modelo, es son estos elementos que de alguna manera yo los tengo aquí. Pero como mencionaba, en realidad muchos de estos valores pues ya no pasaron, no los eliminé, no le vi sentido, pero no los estoy realmente usando. Y en el caso del acordeón, también si yo le quiero asignar los materiales, pues aquí se los asigno. ¿Ok? Entonces, estas son, digamos, las variables que yo puse. Funciona razonablemente bien y queda muy bien para una escalera, pues llamémosle compleja, porque no es una escalera realmente sencilla. Y espero que este video les haya gustado. Hasta luego.